no es vivir, o es una forma de vivirlo, si escribir también es una forma de la experiencia vital, ¿no? Comienzo entonces. Comienzo con una anécdota. Habíamos quedado que nos encontrábamos a las 11 de la mañana en el Liverpool Pub, pues la investigadora polaca que estudiaba con Gombrowicz estaba ansiosa de conocer a quien era considerado su discípulo argentino, Jorge Di Paola. Arreglé la entrevista unos días antes y en ese momento Dipi se entusiasmó con la propuesta, pues Clementina Suchanov, es una especialista en Gombrowicz, había mostrado un particular interés en él. Para ella significaba cerrar con esta una serie de entrevistas a los integrantes de lo que en la memoria de los grupos eran las llamadas barras de Tandil y de Buenos Aires, en las que el polaco había ejercido su engrupo. Para Dipi, creo, era un modo de seguir existiendo en tanto escritor, en un momento de cierto retiro del mundo literario porteño, y eludiendo la muy por entonces difundida idea de su autoexilio tandilense, como una voluntariosa disposición moral de negación de su ingreso a la esfera de la superioridad. Operación de algún modo muy presente en esa época, digo, hacia los últimos 90, primeros años 2000, muy presente en los suplementos y en las notas culturales de página 12. Más de una vez, Dipi había señalado que prefería ser un, cito, escritor de bulto, en función del deseado fajo de billetes en el bolsillo, a un escritor de culto. Pero cuando en Tandil Osvaldo Soriano le confió en la mesa del Golden Bar, allá por el 95, una charla de la que fui testigo, que había vendido el derecho de sus obras a la editorial Norma por una cifra millonaria, Dipi se mantuvo un instante en silencio y luego acotó: son 500 años de whisky. Esa mañana de diciembre del 2000, esperamos con Clementina hasta las 2 de la tarde, y supe de inmediato que no vendría la entrevista del Liverpool Pub, pues generalmente era alguien muy puntual, y de hecho había tenido un conflicto con Gombrowicz en el año 57, porque al haber llegado tarde a una reunión lo excluyó de las mesas del Café Rex durante una semana. Él cumplía con esos ritos. Lo llamé por teléfono y se enojó. Le dije que yo me había comprometido con la colega polaca y me respondió que estaba cansado de arrastrar el cadáver del toldo. Le dije finalmente que Clementina venía por él, no por Gombrowicz, y aceptó recibirnos en su departamento. La escena no respondía a algo que pudiera ser considerado convencional, al menos para los parámetros públicamente aceptados de la vida provinciana. Nos recibió vestido con una bata casi hasta el piso, lo cual, dada su baja estatura, lo hacía más bajo aún, y con un vaso de whisky en la mano. Luego nos presentó a su novia adolescente y ante una mirada de asombro que no pude evitar, nos dijo que ella tenía entre 17 y 1000 años. Al instante desarrolló una teoría sobre la relación entre madurez y edad cronológica, que no entendimos en sus argumentos, aunque sí en el sentido que le quiso otorgar, y se acercó a la mesa del living, donde la joven de entre comillas, 17.000 años, casi sin mirarnos, siguió pintando con acuarelas unos naipes muy particulares. Era un mazo de cartas con las figuras de los dibujos animados japoneses Pokémon, y ambos los estaban transformando en una suerte de tarot a la carta. La joven parecía una erudita en los personajes y conocía, entre otras, cada una de las transformaciones de Pikachu, el personaje principal de la saga que tenía la virtud de evolucionar en otras formas y asumir otros poderes. Discutían y establecían qué podría significar cada figura, sus combinaciones y genealogías, pues habían decidido tirar las cartas a las vecinas del edificio donde vivían y con ello hacerse de unos pesos con la actividad de adivinación.